está el doctor David Rojas Paico, nos había dado ya la pauta, las alternativas, las opciones de lo que podría ocurrir. Ya ocurrió, se aprobó la insistencia de lo que había sido observado por el presidente Castillo, y ya está en un escenario en la que la presidenta del Consejo de Ministros ha señalado que van a recurrir a todo lo que puedan tener a la mano. El ministro de Justicia también ha señalado Tribunal Constitucional. Pero vamos con el especialista. David, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a todos los que están sintonizando este programa. Lecturas, las lecturas a lo que ha ocurrido y lo que va a venir en los próximos días y en las próximas horas sobre este tema, este enfrentamiento legislativo-ejecutivo, David. Bien, una primera premisa que hay que tomar en consideración para tener una visión más clara de lo que está pasando es de que la Constitución de 1993, en su artículo 38, nos habla de que todos los peruanos tenemos el derecho de conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución. Esa es una premisa muy importante porque tiene que ver con la existencia propia de un Estado social y democrático de derecho, o lo que también se llama un Estado constitucional, que quiere decir que es un Estado que funciona de acuerdo a lo que dice la Constitución. Pero aquí tenemos un primer problema, de que el 99.9% de los peruanos no conoce su Constitución y por lo menos no puede hacerla cumplir, ¿no? Y aparte de eso, solamente percibe la forma como se desarrolla la sociedad en base a un modelo económico que se ha instaurado hace casi 30 años y que tiene como marco constitucional una constitución que ha sido remendada tremendamente. Es como si se hubiera armado un nuevo Frankenstein, ¿no? Y eso es lo que tenemos como constitución. Y eso refleja, a mi entender, la inviabilidad de que esta constitución pueda seguir adecuándose a la realidad de nuestro país. En cuanto se refiere a la problemática en sí, ya en este programa habíamos señalado de que hicimos comentarios con respecto a una propuesta que hubo por parte de un congresista, si mal no recuerdo era de Alianza para el Progreso, donde planteaba tres reformas constitucionales. Estamos hablando de reforma constitucional. La primera era con respecto a la causal de vacancia del presidente de la República, que en el artículo correspondiente, no sé si es el 130, no recuerdo en estos momentos bien, en su inciso segundo hablaba de que es causal de vacancia la incapacidad moral del presidente. Una causal que no está bien definida, que ha dado lugar a tesis de maestría incluso sobre derecho constitucional, y una causal que solamente se ha empleado a lo largo de toda la vigencia de la Constitución en dos momentos. El primer momento, cuando Fujimori se va del Perú huyendo y el Congreso de ese entonces aplica esa medida y convierte a Paniagua en presidente constitucional transitorio. Y la segunda ha sido para vacar a Vizcarra en el año 2018 o 2019, mal no recuerdo. Lo que se buscaba con ese proyecto es precisar bien esa causal, la causal de vacancia, señalando de que esa causal de vacancia, que en lugar de ser de incapacidad moral, que es algo difícil de probar, debería ser incapacidad mental, que sí se puede probar clínicamente. El otro tema a modificar, a reformar en la Constitución era el tema de la censura de los ministros, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha observado que la censura de los ministros es sobre conductas
que han tenido o que pueden haber tenido en circunstancias muy anteriores a las que le corresponde como ministro. Es decir, si un ministro es cuestionado es por lo que está haciendo o por lo que ofrece hacer, no por su pasado, ¿no? Entonces ahí había también una propuesta. Y la tercera era el tema del voto de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existía un antecedente, en el caso de Vizcarra, que disuelve el Congreso cuando el Congreso se aprestaba a nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ya se había nombrado incluso a un vocal del Tribunal Constitucional que era primo hermano de quien presidía en ese momento el Congreso, o sea, de congresista Olaechea, que paradójicamente era del mismo partido de Vizcarra. Entonces, frente a esa situación, se produce la doble omisión al voto de confianza y entonces se opta por la disolución del Congreso y dio lugar al Congreso Constituyente que ha fenecido en el mes de julio anterior, ¿no? Entonces ahí hay tres cosas que ameritan una reforma constitucional. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La Comisión de Constitución busca asesorarse de constitucionalistas renombrados, que dicho sea de paso tienen su corazoncito a la derecha, y dentro de los cuales también se incluye a Lourdes Flores Nano como constitucionalista y asesora de la Comisión de Constitución del Congreso. Y entonces ellos se dan cuenta de que si van por el lado de la reforma constitucional, tendrían que hacer aprobado ese proyecto en 2 legislaturas consecutivas y con mayoría absoluta, es decir, con un mínimo de 87 votos, ¿no? Entonces cambian la figura, excluyen la incapacidad, excluyen la censura y se quedan solamente con el tema del voto de confianza. Y entonces dicen que ya no es una reforma constitucional, sino es una ley de desarrollo constitucional. Me explico mejor. Una ley de desarrollo constitucional es una ley que va a operativizar lo que señala la Constitución. Por ejemplo, para que comience la descentralización, que fue producto de la reforma constitucional del capítulo 14, tiene que haber un conjunto de leyes de desarrollo constitucional. La primera de ellas, la ley de base de la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de gobiernos municipales, la ley de demarcación territorial, etcétera, etcétera. Esas son leyes de desarrollo constitucional. Para ejercitar el derecho de petición de información pública, que está señalado como un derecho fundamental en la Constitución, que tiene que haber una ley que señale el proceso que va a seguir todos estos petitorios. Entonces, en el caso de vacancia, 28 años después, perdón, del voto de confianza, perdón, 28 años después, se busca sacarle la vuelta al proyecto que limita las garantías que tiene el Ejecutivo en una organización de controles de los poderes del Estado. El Ejecutivo tiene una garantía que es el voto de confianza sobre la base de políticas públicas que propone. Y por otro lado, el Congreso tiene el tema de la censura como control del Ejecutivo. Entonces ahí están los cheques and balance, pero en este caso se amputa la atribución del Ejecutivo del voto de confianza buscando regularla a determinados casos específicos. Cuando ya ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto, que está en la sentencia de acción y constitucionalidad 06-2018, donde especifica claramente qué cosa es el voto de confianza y cuál es la amplitud que esta institución de control tiene en un Estado democrático. Lo que a mi entender
se está haciendo es que con una ley de desarrollo constitucional se está omitiendo lo que el Tribunal Constitucional señalaba en una sentencia de acción de inconstitucionalidad. Y cuando he estado escuchando a la presidenta de la Comisión de Constitución, cuando hacía la apología del dictamen, ¿no?, en un momento determinado dice de que el Tribunal Constitucional no tiene atribuciones para vulnerar la autonomía de los poderes del Estado, ¿no? Y entonces eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque la voluntad del Congreso o de la Comisión Constitucional, avalada por 69 congresistas, incluida la presidenta del Congreso, que con una pose teatral también se suma a la posición contraria al equilibrio de poderes. Con todo eso, pues entonces lo que estamos viendo es que se está vulnerando el principio organizativo de el principio organizativo de la separación de poderes que tiene que resguardar el Estado. El mesmero del Ejecutivo para posibilitar un objetivo político que es la vacancia del la vacancia del presidente de la República, obviamente, ¿no? Esa es mi lectura en relación a lo que está aconteciendo en estos momentos en el Congreso. Que coincide además, David, con opiniones de otros constitucionalistas, y la conclusión final es que se está rompiendo el equilibrio de poderes. Así es, así es. Ahora, ¿qué hacer frente a eso?, ¿no? Claro. En primer lugar, habría que esperar que salga la publicación del ley, porque la ley ha sido aprobada, pero tiene que ser publicada en el peruano. Al día siguiente de su publicación, tendremos que analizar el texto constitucional y veremos qué connotaciones habría para asumir una acción que permita el restablecimiento de esta garantía, ¿no? Lo lógico es recurrir al Tribunal Constitucional, pero particularmente tendría que señalar, ¿no?, de que el tema de recurrir al Tribunal Constitucional vía acción de inconstitucionalidad va a demorar. Y por último, en la composición del Tribunal Constitucional actual hay un miembro menos, que es Carlos Núñez Ramos, que ha fallecido hace poco, y entonces estarían 3 que han sido designados, que son afines a esta intención del Congreso, y 3 que tendrían cierta objetividad porque han sido los vocales que han producido esta sentencia, la 06/2018, donde señalan claramente y delimitan lo que es la cuestión de confianza, ¿no? Entonces eso nos llevaría de repente a quienes asesoran al Ejecutivo a ir por otra vía, que es la vía de la contienda de competencia. Solamente estaría a cargo de 3 vocales del Tribunal Constitucional y sería mucho más rápido. Pero eso está supeditado primero a la publicación de la ley en el Perú, porque la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Así es, y lo que dice, creo, para analizar, David, lo que dice Aníbal Torres, el ministro de Justicia, textual, ¿no? Una vez publicada la ley, lo harán mañana, se refiere a hoy o pasado, se tiene que recurrir al Tribunal Constitucional. El legislativo ha infringido la Constitución, por lo que no tiene capacidad moral para cuestionar a nadie. Y hay otra opinión de un constitucionalista con respecto al tema de la situación en el Tribunal Constitucional, con el fallecimiento del magistrado Carlos, se me fue el apellido, que señala que el Tribunal Constitucional se complica, Carlos Ramos, se complica al tener solo 6 miembros, y lo que se deduce que se requiere 5 votos favorables, ya no 4, para que se declare fundado el recurso. Ese escenario también está en la atención de lo que va a ocurrir en los próximos días. Solamente esta es la vía que le queda al Ejecutivo
y a la sociedad organizada, el Tribunal Constitucional en Oye, esta pero bueno, aprobación del aquí viene el Congreso, tiempo David, de la o televisión, hay ¿no? otras alternativas para enfrentar el tema de la aprobación realizada en el Congreso de la República? Claro, yo quisiera dar una opinión también de apreciación personal, ¿no? Porque esta situación antes estaba escuchando al profesor San Martino, constitucionalista también grandes, muy acertadamente dice, no, esta es la punta del iceberg, o sea, lo que se ha visto ayer en las incongruencias que hay en el Congreso es la punta del iceberg de un problema mucho mayor, que no es de ahora, que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? La población está viendo cómo es que el Congreso se ha descompuesto en una especie de grupos tribales Ujú. que no hacen nada bueno por el país, ¿no? Correcto. Y que solamente se dedican a salvaguardar sus intereses, porque el tema que está detrás de esto, aparte de la vacancia de Castillo, políticamente hablando, para acabar con el comunismo en el poder, es que no haya reforma tributaria, que es lo que está trabajando en estos momentos el ministro de Economía, conjuntamente con asesores como José de Chávez, ¿no? O sea, una reforma tributaria que tiene que darle sostén a los cambios que se tienen que hacer a través de las políticas públicas que han sido puestas a disposición de todos los ciudadanos en el peruano del sábado antepasado, ¿no? Entonces, eso necesita un sostén económico para el próximo Claro. año. Eso es la reforma tributaria. Y en una reforma tributaria van a pagar más los que tienen más. Y eso es lo que el lugarteniente de estos intereses que están en el Congreso no quiere. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo en el Congreso? Una descomposición de la clase política, como repito, que no es de acá, no es de ahora, sino de hace un buen tiempo atrás. Todo el mundo sabe lo que ha pasado, por ejemplo, en el 2016, con la forma como el Congreso chantajeó a Kuczynski hasta no parar, hasta sacarle el indulto y después amenazarlo con una denuncia para que tenga que renunciar. Todo lo que ha pasado con la pretensión de nombrar un tribunal constitucional ad hoc a los intereses que buscaban la impunidad con respecto a los temas de corrupción política y económica que hay en nuestro país. Después lo que ha venido con el Congreso complementario, ¿no? Las movilizaciones de los jóvenes no ha sido pues una situación que se les antojó y punto, y ustedes vieron con claridad la descomposición de la clase política en el Congreso. Y ahora esto, ¿no? Donde en todo el periodo no han sacado, creo que solamente una ley nomás han sacado como aprobación, y ahora sería esta la segunda, ¿no? Y entonces la productividad de un Congreso que lo único que ha hecho es mayoritariamente apuntalar a que las elecciones no son válidas y que hay que sacar a como sea a Pedro Castillo porque representa los grandes cambios radicales que debe haber en nuestra Constitución. Y esa necesidad de cambios radicales que debe haber en nuestra sociedad apuntalan a la necesidad de entrar a un proceso constituyente, donde hay un debate amplio de toda la ciudadanía y de todos los pueblos para saber en qué cosas tenemos que ponernos de acuerdo. Eso es lo que quiere impedir esta gente que está en el Congreso y que adorna la situación con salidas constitucionales, abro comillas ahí, asesoradas por gente que conoce muy bien el tema, pero que orienta los intereses de la clase política hacia los grandes factores económicos de poder que hay en nuestro país y a nivel internacional. Y se olvida de las necesidades de la población. Esa es mi lectura, mi estimado Andrés. Correcto, y coincidimos además y le agregamos al tema gracias por el comentario, David, agregamos estas propuestas que ha presentado como proyectos de ley la bancada de Acción Popular, que tienen connotaciones laborales, pero que son anti trabajadores, y eso lo vamos a analizar seguramente con especialistas en el tema laboral, pero ahí está, este es el escenario. Dos leyes, la más importante para el legislativo, el tema de la vacancia, el tema de darle
cerrar el paso al equilibrio de poderes y buscar que prevalezca el legislativo en una situación que no está considerada en la Constitución. Vamos a estar atentos, seguramente, y volveremos a conversar sobre esta situación, sobre este enfrentamiento del legislativo con el ejecutivo, David. Muchas gracias, David.